Beata Imelda Lambertini. Esta niña angelical nació en la ciudad de Bolonia en 1322. Era hija de los condes de Lambertini, ilustres en nobleza y en virtud. La condesa, desconsolada porque no tenía hijos, había rogado fervorosamente para que le fuese concedida una hijita y, según se dice, obtuvo tal merced del cielo por medio del Santísimo Rosario, del cual era devotísima. La pequeña Imelda pronto llamó la atención por sus celestiales inclinaciones. Cuando lloraba, se sentía consolada al oír los nombres de Jesús y de María. Cuando comenzó a hablar, fueron estos nombres dulcísimos los que pronunció con más frecuencia. A veces la encontraban con las manos levantadas al cielo, en oración, y con los ojos anegados en lágrimas de ternura. Permanecía largo rato sobre las rodillas de su madre, aprendiendo las primeras oraciones. Era muy devota de la Madre de Dios y, sobre todo, de la Sagrada Eucaristía. Pasaba muchas horas delante del sagrario, como extasiada, y, con mucha frecuencia, se alejaba de las fiestas de familia y se iba al oratorio del palacio, prefiriendo a todo bullicio el encanto de aquel altarcito que ella misma arreglaba y adornaba con flores. Muchas veces se habían preguntado sus parientes, ¿qué sería con el tiempo de esta niña? Apenas tenía 9 años cuando ya la voz de Dios se había dejado oír claramente en su alma y la había invitado al recogimiento del claustro. Es cierto que era todavía muy jovencita para ser religiosa, pero su falta de edad era compensada por sus bellas cualidades y por su juicio de persona mayor. En aquella época, varios niños y niñas habían entrado en algunos conventos. Así fue como Imelda pudo satisfacer pronto sus ansias de unirse con Jesucristo, sin hacer caso de las advertencias de los parientes ni de ninguna consideración humana. Entró bien decidida y con el corazón lleno de alegría en el monasterio dominico de Valdipietra. No había hecho aún la primera comunión, pues los niños en aquel tiempo no eran tan dichosos como ahora, cuando, por voluntad de la Santa Iglesia, pueden comulgar tan pronto. Por esta causa suspiraba siempre por el día más feliz de su vida, y era tan grande el concepto que tenía de la Eucaristía que no sabía entender cómo era posible no morir de amor al recibir el pan de los ángeles. Reiteradamente había suplicado al sacerdote que la dejase comulgar, pero no obtuvo esta gracia. Su edad se lo impedía. Era demasiado pequeña. En 1331, con solo 8 años de edad, según la costumbre de la época, Imelda entró al convento. A los 10 años recibió el hábito de monja dominicana. Aunque tenía tan poca edad, era una monja en todo ejemplar en las actividades de la vida religiosa. Sin embargo, algo la intrigaba, el hecho de que las personas que recibieron la Sagrada Comunión continuaban viviendo. Como Imelda no tenía edad para comulgar, solía preguntar a las religiosas: «Hermana, la señora comulgó a Jesús y no murió». Las monjas respondían asustadas: «¿Qué es eso, niña? ¿Por qué morir?». La pequeña religiosa respondía: «¿Cómo puede la señora recibir a Jesús en comunión y no morir de amor y de tanta felicidad?». Sucedió que en la madrugada del 12 de mayo de 1333, víspera del domingo de la Ascensión del Señor, Imelda estaba en la Santa Misa y ya no aguantaba más de tanta voluntad de comulgar. Se preguntaba: si Jesús mandó ir a él a los niños, ¿por qué no puedo comulgar? El día 12 de mayo de 1333,
Cuando ya habían comulgado todas las monjas y cuando ya habían sido cerradas las puertas del sagrario y estaban apagados los cirios del altar, mientras las religiosas se dirigían a sus ocupaciones, Imelda se quedó postrada en tierra, en el coro, con gran desconsuelo. De repente, el coro se iluminó con una luz milagrosa y se llenó de un aroma suavísimo que, esparciéndose por todo el convento, atrajo otra vez hacia la iglesia a todas las monjas. Una hostia se movía sola en el aire y parecía que quería ir hacia la monja niña, que se derretía de amor, temblorosa y con las manos juntas, bajo la influencia del sol de las almas. Al ver tal milagro, el sacerdote entendió claramente la voluntad de Dios. Se revistió de nuevo y tomando la hostia que flotaba en el espacio, administró a Imelda la Sagrada Comunión. Entonces Imelda cerró los ojos a toda cosa exterior, juntó las manos, inclinó la cabeza y pareció quedar dormida. Pero pronto su color rosado se transformó en un color ligeramente blanquecino, y pasaron varias horas sin que se desvaneciera el encanto. Entonces las monjas presintieron lo que sucedía. Se acercaron a ella, la llamaron, pero no respondió. Estaba muerta, muerta de amor a Jesús, tal como ella se lo había imaginado. Un gran gentío acudió a Valdipietra para ver el cuerpo de la joven novicia, y nadie dudó en venerarla enseguida como bienaventurada. Otra versión nos cuenta que el sacerdote ya acababa de dar la Sagrada Comunión a las religiosas, cuando todos vieron una hostia que salió del cielo y voló por la capilla. Paró sobre la cabeza de Imelda. El sacerdote entonces entendió que era hora de comulgar. Al recibir la Santísima Eucaristía, Imelda se colocó en profunda adoración. Después de horas de oración, la Madre Superiora fue a la monja y le dijo: «Está bien, Sor Imelda, ya adoró bastante a Jesús. ¿Podemos seguir? Vamos a las otras actividades del convento». Imelda, sin embargo, permanecía inmóvil. Después de la insistencia de la superiora, nada sucedía. Fue entonces que la madre cogió amorosamente a Imelda y ella cayó en sus brazos. Imelda había muerto en su primera comunión. Se cumplió la indagación de la pequeña gran Imelda. ¿Cómo puede alguien recibir a Jesús en la Sagrada Comunión y no morir de felicidad? A los 11 años, Imelda murió de amor y de felicidad por haber recibido a Jesús. El cuerpo de la beata Imelda Lambertini se encuentra incorrupto en Bolonia, Italia. El Papa San Pío X la proclamó patrona de los niños que se preparan para la primera comunión. Cada año, el día 12 de mayo, se celebra en el convento con toda solemnidad. Los papas vieron siempre con buenos ojos este culto, hasta que, por fin, un decreto de León XII en 1826 la declaró beata, autorizando su oficio litúrgico y misa propia.